Buenos días, hermanos. Buenos días. La palabra del Señor dice así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. Muy buenos días, hermanos. Gusto de saludarlos. Espero que haya sido una buena semana para ustedes, porque para mí fue realmente buena. Pero bueno, agradezco nuevamente estar aquí con ustedes. Agradezco la conversación y bueno, todas las cosas. Al principio del año el pastor hizo un desafío, leer la Biblia, ¿no es cierto? Leer la Biblia en un año. Bueno, hay algunos que nos quedamos pegados en algunas porciones y es difícil avanzar. Cuando uno ve realmente la riqueza que hay, es difícil avanzar como cualquier libro. Así que se queda pegado, no es que esté recién en Génesis, estoy mucho más adelante. Pero quedan porciones ahí en nuestro corazón y dice, bueno, aquí hay un mensaje. Y nos cuenta nuestra lectura una parte de la historia del patriarca, de Abraham y el sobrino Lot. Y nos dice que eran riquísimos en ganado, plata y oro. Y de Lot se dice que tenía ovejas, vacas y tiendas, algo sumamente importante en esa época, símbolo de gran riqueza, poder y prosperidad. Así como Dios bendijo a Abraham, Dios también bendijo a Lot por su relación con Abraham. Han pasado ya algunos años, hay alguna controversia cuántos años han pasado de la salida de Abraham y Lot de Ur, pero eso no tiene gran importancia. Y ellos, aunque nómades, habían fructificado mucho en cantidad de ganado, riquezas y otras cosas. Y a raíz de la gran cantidad de riquezas y ganado que ellos poseían, se produjo un altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, lo que llevó a Abraham a decidir apartarse de Lot. Ya la tierra no era suficiente, lo dice el versículo 6. Y además nos dice la lectura que también estaban ahí el cananeo y el fereceo, lo que les impedía morar juntos por la gran cantidad de ganado y la poca tierra disponible. Este punto es súper interesante porque uno dice, bueno, ¿qué le pidió el Señor a Abraham? Irse de su tierra, ¿no es cierto? Pero además tenía que dejar a sus parientes, a su parentela. Esta podemos decir que es la segunda parte para que se cumpliera la promesa. Un segundo aspecto.
Abraham no solamente tenía que dejar Ur, sino su casa y su parentela. Y sabemos quién era Lot, su sobrino. Esta podemos decir que es la segunda condición puesta por Dios a Abraham para el cumplimiento de la promesa. Y Abraham entendió que no era suficiente dejar su casa y su tierra, sino también debería dejar su parentela. De contrario, la separación que Dios le exigió al patriarca no estaría completa. No era una experiencia fácil apartarse de su sobrino, apartarse de su parentela, pero era una experiencia necesaria para Abraham, para los planes de Dios y para su vida en particular. Veamos qué pasó después de la separación. Uno dice, ¿qué pasó? De Abraham conocemos harto qué pasó, de Lot pocas cosas. Y principal vamos a ver qué pasó con Lot después de la separación con su tío Abraham, con su gran tío Abraham, porque así hay que decirlo. Y la promesa para la tierra era para Abraham. Pero sin embargo vemos que él cedió su derecho y le dijo a su sobrino que eligiera el lugar que quería para él. Abraham podría haber escogido primero algo que le correspondería. Y le correspondía. Era el mayor, era autoridad sobre Lot y además la promesa era para él. Él podría haberse aferrado a la promesa y decir a Lot, bueno, la promesa es mía, yo escojo primero. Pero Abraham hizo todo lo contrario. Humildemente cedió sus derechos a su sobrino. Uno podría cuestionarse o preguntarse más que cuestionarse, ¿realmente el patriarca cedió sus derechos? ¿O confió en Dios? ¿O miró espiritualmente el problema y no con ojos naturales como lo hizo su sobrino? Esa es una clave aquí, una tremenda clave para entender lo que pasó. Y es importante que esta decisión fue tomada bajo esa clave. Vemos a Abraham confiando en Dios y a Lot en su propia vista. Y uno ahí nace una pregunta rápidamente para uno, que es una pregunta que se hace durante todo el tema. ¿Con qué ojos estoy mirando yo? ¿Con los de Abraham? ¿Con los de Lot? A veces cuando se presentan dificultades en nuestra vida, la primera pregunta que salta en nuestras mentes es ¿por qué ahora? O más bien, ¿por qué a mí? Yo me la he hecho muchas veces. Nunca nos preguntamos cómo realmente debería ser. ¿Qué me está enseñando el Señor? ¿Qué me está mostrando el Señor con esto? ¿O qué me quiere decir el Señor con este problema que se me puede presentar? Cuando uno lee la lectura y toda la vida del patriarca, se ve que él había aprendido el lenguaje de Dios. Sabía perfectamente por qué ocurría lo que estaba pasando. Y digo esto por la forma que enfrentó el problema. Fue todo lo contrario de su sobrino. Nos muestra la lectura de hoy que después del altercado, Abraham se dio la elección de la tierra a Lot. Y nos cuenta el versículo 10 y 11 lo siguiente. ¿Cómo observó Lot la tierra? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot no se detuvo a pensar, bueno, esto le corresponde a mi tío, por edad, por autoridad, por la promesa. Le correspondía a Abraham, sino que alzó su vista y vio lo que era agradable a esa vista. Él consideró escoger por su propia vista. Es como cuando vas al supermercado, a mí me pasa mucho. De repente cuando no sabes, elige por la etiqueta. Por lo general esa etiqueta te trae problemas porque no era lo que había adentro. La vista es muy engañosa. Pero él consideró escoger por su propia vista. Por lo general, cuando vas a la comida rápida también, ¿no es cierto? Escoges y ves las fotos y dices, ay, eso me quiero comer. Y cuando te llega y tú te das cuenta que no era lo que viste, o el fotógrafo era muy bueno, o tú escogiste mal. Un chef famoso que visitó Chile decía, nunca entres a un restaurante que tenga fotografías.
porque te vas a llevar una sorpresa, porque las fotografías inducen a error y muchas veces no son lo correcto, no es lo que capta la cámara, sino que después se arregla. Con los filtros de hoy, cuando ves una persona en persona, dices, ¿es la persona que yo vi o no vi? La vista es muy engañosa hoy en día. Obviamente en los tiempos de Lot no había estas cosas, no existía esto. Pero él se dejó de llevar por su vista natural y no la espiritual. Y no es gran problema equivocarse en la comida, porque tú dices, ya, bueno, no era lo que yo elegí y se acabó y me la como igual. Pero equivocarse en las decisiones de la vida por la vista natural, eso es muy complejo. Y es muy importante cómo decidimos. Nosotros los creyentes debemos aprender a mirar con ojos espirituales. Porque esa mirada que hizo Lot perjudicó toda su vida, y no solamente su vida, toda su familia. Él miró y encontró que la llanura del Jonar era fértil. Incluso la compara con el huerto de Dios. ¿Sabe? ¿Tenía conocimiento Lot? Claro que la tenía conocimiento. Sabía cómo había sido el huerto. Han pasado algunos años, muchos años, pero realmente Lot sabía cómo era el huerto. Incluso la compara con las tierras fértiles de Egipto. Habían bajado recién de Egipto. Esa tierra era ideal para su ganado. Pero en ningún momento se detuvo a pensar si esas tierras eran también ideales para él y su familia. Es curioso y es bueno poner mucha atención cómo lo hizo Abraham. Lo contrario a Lot. Algo muy interesante, muchas veces pasan de largo la lectura para nosotros, para entender la gran diferencia entre Lot y lo que hizo Abraham. Lo que hizo Abraham nos muestra en el versículo siguiente de nuestra lectura, en 14:15. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Eso es clave. Alza ahora tus ojos. Es bueno que lo subrayemos en la Biblia. Y mira el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Qué tremenda diferencia. Lot alzó su vista natural. La vista de Abraham fue alzada por Dios. Fue alzada con las instrucciones de Dios. Alza ahora tus ojos. ¿Cuándo? Ahora. No antes ni después, ahora. Cuando yo indique en mis tiempos y hacia dónde yo indique. Las palabras parecen simples a veces. No les damos mayor importancia. Pero cuando uno descubre esta tremenda diferencia entre la vista de Lot y la vista de Abraham, cada palabra cobra importancia, cobra vida, diría yo, para entender mejor qué quiere decir nuestro Señor con las palabras que quedaron en el libro. Así como el Señor dice que ni una coma ni una tilde pasará de su palabra, también nos está diciendo que consideremos todas las palabras. Algunas nos parecen de menor importancia, pero esas de menor importancia muchas veces tienen una tremenda relevancia para nuestras vidas y no nos están ahí por azar o para rellenar el texto. Es necesario meditar en cada palabra. Si no profundizamos en la lectura, no vamos a entender lo que el Señor quiere hacer y quiere decirnos. Y es imposible crecer en el conocimiento de Dios si uno no escarba la palabra como debe escarbarla. Luego optó por decisiones propias, por lo más atractivo a la vista, lo mejor para sus ganados. Abraham optó por esperar las instrucciones de Dios. Podríamos decir a los ojos humanos que Lot tenía la mejor tierra, ¿no es cierto? Pero a vista espiritual Abraham tenía a Dios. Y esa es la gran diferencia. Para algunos es mejor tener la creación. Para nosotros es mejor tener al Creador. Muchas veces nos preocupamos de la creación, pero yo me preocuparía del Creador. Si uno analiza bien, se podrá dar cuenta que el Señor hizo mirar a Abraham en todas las direcciones. Norte, sur, este, oeste. Lo que abarcaría incluso lo que eligió Lot. Qué interesante eso. Lo que había elegido Lot también era de Abraham. Incluía la tierra de Lot.
La fe de Abraham se manifiesta en todo lo que él hizo. Fue amable, cortés, sabio con su sobrino. Se dio su derecho para no pelear. Esperó su momento y esperó instrucciones de Dios. Además fue obediente a su voz. La fe genuina produce la clase de obra que nos muestra aquí, que nos muestra Abraham. Eso produce la fe. La fe genuina descansa en lo que Dios es, en lo que Él dice, en lo que Él promete y en los tiempos adecuados, en los tiempos de Dios. La fe no es lo que yo piense, crea o haga. La fe es saber descansar en Dios, no importando las dificultades y no importando lo largo que puedan ser los tiempos. Y vuelvo a repetir la pregunta al principio. ¿Cómo estoy mirando yo? ¿Con los ojos de Lot o con los de Abraham? ¿Espero instrucciones de Dios o me dejo llevar por lo que yo crea o vea? Déjeme decirle que con toda humildad que esa mirada de Lot, que puede parecer tan inocente, lo llevó cuesta abajo moralmente siempre, no paró. Uno podría pensar cómo una mirada tan inocente fue tan perjudicial para la vida de Dios. Lo que él vio fértil e ideal para su vida no era para su vida y no lo es para un creyente. Él siguió cayendo paso a paso. Y su vida fue mucho más allá que la vista. Definitivamente, hermanos, hay lugares donde uno, el creyente, no puede mirar. Definitivamente. Lot, después de mirar y escoger la llanura fértil del Jordán, se separó de su tío. Y nos dice la lectura que Abraham, acampó en la tierra de Canaán. Y su sobrino fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lo dice el versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero si uno pone atención bien, ¿sabía Lot dónde iba? Uno lee el 13 y cae de espanto. Lot sabía dónde iba. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, dice el versículo 13. Ese gran manera no nos habla de simples pecadores, porque los pecados no tienen graduación. Uno no está en el lugar 1, 2, 3. No tienen graduación. El pecado es pecado. Pero al hablar de que eran pecadores contra Dios en gran manera, nos habla de una abierta rebelión contra Dios. Una rebelión que había alcanzado un desprecio absoluto por Dios. De eso está diciendo la lectura. Cuando uno recuerda las palabras del Señor, que muchas veces le dijo a su pueblo, son como Sodoma. Peor, incluso peor. Ahí le toma asunto. ¿Qué le está diciendo el Señor? Peor que Sodoma, han llegado más bajo que Sodoma. Podemos agregar, y vuelvo a decirlo lo que dije anteriormente, Lot sabía dónde iba. Él conocía los antecedentes de esta gente. No solamente por esta lectura, sino por muchos antecedentes que la Biblia nos da. No vemos a Lot consultando a Dios, claro está. Pero hay muchos antecedentes que nos dicen que Lot sabía dónde se iba acercando. Lot estaba jugando con fuego. No entró a la ciudad todavía. No fue directo a ello. Pero podemos decir que se acercó peligrosamente. Ya mirar era peligroso, más todavía acercarse. Sus tiendas quedaron cerca de esas ciudades, su gente quedó cerca, su familia quedó cerca. El ganado, la riqueza que tenía, por lo que se separó de Abraham, quedaron cerca y por supuesto, su vida quedó cerca. Cerca como para gozar de las bondades y comodidades de la ciudad, pero sin ser parte de ella aún. Gozar de las bondades, gozar del mundo, pero sin ser parte de él. La pregunta, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede juguetear así? Podemos decir que Lot estaba al medio de todo, al medio del camino de Dios y al medio del camino del hombre. Y debemos entender que tarde o temprano uno de los dos va a reclamar su posesión. Y por lo general es el mundo que reclama su posesión.
ni tan cerca que me queme, ni tan lejos que me enfríe. Déjeme decirle que Dios rechaza eso. Podemos decir que no lo tolera, para no decir algo más fuerte desde el púlpito y categórico aún. Pero Dios no tolera eso. Y tarde o temprano uno tiene que salir de ese medio. ¿Dónde voy? ¿A qué lado voy? Pero durante ese transitar, ese camino, también uno tiene que atenerse a las consecuencias. A veces reclamamos, bueno, ¿y dónde estoy? Muchas veces es difícil remontar cuando uno ya ha caído. Solamente tiene que ocurrir un milagro de Dios. Lot no fue directo a Sodoma, nos dice la lectura. ¿Quién habitó en las ciudades de la llanura? Y poco a poco se acercó a Sodoma. Siempre hablamos de Sodoma y Gomorra, pero en las ciudades de la llanura eran 5. Y todas no eran muy buenas. Pero siempre nos quedamos con Sodoma y Gomorra, pero eran 5 ciudades. Y la Biblia los califica muy mal. Y también califica a Lot curiosamente de justo. Un hombre calificado de justo no podría haberse acercado, ni siquiera mirar donde miró. A veces nos creemos tan valientes y capaces de resistir todo. Decimos, bueno, a Lot le pasará, pero a mí no me va a pasar. Cuidado, cuidado, es mejor huir, hermano. No dárselas de valiente, es mejor huir de la tentación. Porque Dios tampoco quiere que estemos ahí. Y no tome a Sodoma como literalmente, tómela como sinónimo de muchas cosas en el mundo. A veces nos quedamos con la ciudad, no. Sodoma es sinónimo de muchas cosas malas que no debemos desear, ni siquiera mirar. Y todos somos débiles. Todos podemos caer. No porque lo diga yo, lo dicen las Escrituras. Lot, aunque se salvó de la destrucción, cometió el grave error de mirar y luego acercarse con sus bienes a la ciudad, sabiendo muy bien de qué tipo de gente se trataba. Es cierto que tenemos que predicar a los pecadores, pero jamás debemos consentir y tolerar sus pecados, ni menos juguetear con ellos. Y como dijimos anteriormente, es fácil seguir cayendo. Y así le ocurrió a Lot. Se separó de Abraham, un siervo fiel de Dios. Por lo tanto, se separó de Dios. No hay nada en el relato donde nos diga que Lot consultó, sino que miró naturalmente, sabiendo lo que había en ese lugar. A veces alegamos ignorancia, pero eso no es válido frente al Señor. No es válido. Alegamos ignorancia para sacarnos la responsabilidad, pero el Señor dice claramente en su palabra, que seamos ignorantes en ellas es otra cosa. Pero el Señor ha advertido. Lean el catálogo, dice el Señor. Las 66 cartas están para mí. ¿Qué hago yo con esas 66 cartas? Ahí están las advertencias. Así que no aleguemos ignorancia frente al Señor. Siempre vemos a Lot un escalón más abajo. Después de este capítulo, vemos a Lot siendo rescatado por Abraham cuando fue tomada la ciudad por 4 reyes que hicieron guerra contra 5 reyes. Las 5 ciudades de la llanura. 4 reyes contra 5 reyes. Es un pasaje maravilloso, interesante, que uno dice, uy, cuántas cosas hay aquí. Pero yo quiero solamente señalar un motivo para que entendamos cuán ricos eran estos hombres y cuán poderosos. Abraham juntó 318 hombres nacidos en su casa para rescatar a Lot, porque se habían llevado a Lot. Esos 4 reyes se habían llevado a Lot y se habían llevado sus pertenencias. Ese pasaje, el 14, es riquísimo. Como digo, uno dice, ¿cómo vuelvo atrás? ¿Predico la próxima semana de esto? No. Realmente son para analizar y ver. Yo solamente quiero hacer hincapié para demostrar dónde estaba Lot ahora. Cerca de la ciudad. Repasemos. Él alzó su vista, ¿no es cierto? Y acercó sus tiendas. Y ahora, ¿dónde lo encontraron? Tomaron también a Lot. Estoy leyendo el 14:12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron.
Ya no estaba cerca de la ciudad, estaba dentro de la ciudad. Lamentablemente lo encontramos dentro de esta ciudad. No bastó mirar. Si uno dice cuando los escalones siguen bajando y rodando para abajo, es fácil rodar. Es fácil rodar. Una caída te lleva muchos metros abajo cuando subes un cerro, pero que cuesta subir un paso, 2 pasos. Sino que lo vemos habitando en ella. Esta ciudad que el Señor describe como mala y pecadora contra Jehová. Lot había descendido muy bajo moralmente, lo encontramos en la ciudad, perdiendo sus bienes, perdió sus bienes. Fue llevado él también cautivo. Uno se sale del camino de Dios, también se sale del lugar de la protección de Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué me pasan estas cosas? Yo creo que alguna vez lo hemos preguntado. ¿Nos hemos cuestionado eso? ¿Por qué me pasan ciertas cosas? Pero sería bueno preguntarse, ¿dónde estoy parado? ¿Traspasé los límites de Dios? ¿O en qué camino estoy? ¿En el de Dios o en el del mundo? Muchas veces bajo problemas cuestionamos a Dios. Pero debe de cuestionarse más que a Dios, preguntarse también, ¿por cuál carretera estoy circulando? ¿Por dónde estoy transitando? A veces no nos damos ni cuenta por dónde vamos. Y estamos por las grandes carreteras del mundo, ¿no es cierto? Hasta que nos suena el tag, y ahí nos damos cuenta. No estoy en los caminos del Señor. Tome el tag como una señal. Tómelo como eso, porque Lot tuvo muchas señales. Primero, sabemos qué tipo de persona habitaba ahí, y él lo sabía. Después, hubo guerra, fue rescatado, perdió sus bienes. Todas esas señales que lo debían haber llevado a salir de la ciudad. Por todo lo que vivió podría haberse alejado. Pero fue mucho más allá. Cuando uno ya pasa el capítulo 19, uno dice, ¿dónde está Lot ahora? Y es el capítulo 19 donde ya llegaron los 2 ángeles a rescatarlo, porque iban a destruir la ciudad del Señor. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Eso nos habla de la justicia de Lot también. Estar sentado a la puerta antiguo bíblico no era sinónimo de descanso, no estoy descansando. Tampoco era sinónimo que este hombre era un mero habitante de Sodoma. Esta es la primera mención de las puertas de la ciudad en ese sentido. Y la guerra que nombré era la primera guerra nombrada en las Escrituras. Que hace mucho sentido. Pero en las puertas de la ciudad se ejercían muchas labores. Era el centro de justicia, de gobierno de esa ciudad. Ahí se trataban los asuntos legales de los habitantes. Se resolvían las controversias entre ciudadanos. Era lugar de comercio, se hacían transacciones, se firmaban contratos de diversos tipos, como la compra de tierras y otras cosas. Era un sitio para todos los hombres, pero especialmente los ancianos, jueces y autoridades de la ciudad. Y como dijimos, se trataban diversos motivos importantes de la ciudad. En las puertas de la ciudad, ¿quién fue redimida? Ruth. Boaz se sentó a la puerta de la ciudad y redimió a Ruth. Cosas importantes. Eso nos habla que Lot no era una persona era una persona conocida e influyente dentro de su... Un hombre que estaba familiarizado con todos los quehaceres de la ciudad y con los hombres de la ciudad. Estaba relacionado con los hombres más influyentes de la ciudad. Lo que empezó como una inocente y simple mirada termina dentro de la ciudad. Y además influyendo en las cosas de esta ciudad. Y esto me hace recordar el Salmo 1, cuando se habla de ese maravilloso hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Lo que el Señor alaba, Lot hizo todo lo contrario de lo que el Señor alaba en el Salmo 1, de la conducta que debe ser para cada uno de nosotros. Que Lot estuviera sentado en la puerta de la ciudad cuando llegaron los 2 ángeles es algo muy significativo y nos habla de su influencia en la ciudad.
Ya no era un extraño en ella, sino uno más en esa ciudad. Uno más que decidía y tomaba decisiones por esa ciudad. Eso es un típico cuadro de un creyente que quiere disfrutar o tener lo mejor del mundo y lo mejor de Dios. Pero sin lugar a dudas está muy lejos de ser un creyente genuino. Y esta es una lección importantísima para nosotros, porque Lot estaba considerado un creyente, un seguidor de Dios. Y las Escrituras lo dicen. Lo dice muy claro. Y lo relata el mismo capítulo 19, pero también lo dice Pedro en su segunda carta, 2 de Pedro 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda. Esa palabra es muy fuerte. Incluye una serie de cosas que es mejor ni nombrarla. Nefanda. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, decía, lo dice Pedro, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inocuos de ellos. Si nosotros solamente tuviéramos el capítulo 13 de Lot para ver la vida, todo este capítulo que sale en Génesis podríamos considerarlo no un genuino seguidor de Dios, ¿no es cierto? Pero aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de Lot. Nos dice que era justo y se abrumaba por el pecado de ellos. Y para dejarlo más en claro, Pedro nos repite que afligía su alma por lo que oía y veía en Sodoma. Uno podría preguntarse, ¿se puede vivir así? Podríamos contestar que sí, se puede. Pero es mucho lo que se pierde el creyente por la amistad con el mundo. Es mucho lo que deja de recibir de Dios. Claro que se puede. No se debe. Porque después queremos bendiciones del Señor. No podemos juguetear con las cosas. Yo podría hacer una larga lista de lo que perdió Lot, pero solamente tocaré un punto más. Y es un punto sumamente importante para nosotros que debemos poner atención. Es cierto que Lot salvó su vida, perdió todo. ¿Era deseable el valle? Claro que era deseable a sus ojos, pero no era fértil en lo espiritual. Perdió su ganado, sus riquezas, su esposa, sus hijas, sus yernos. Pero lo que más duele, ¿qué perdió? Perdió el testimonio o el prestigio. Perder el testimonio de un creyente hace un daño tremendo, enorme, no solamente a él, sino que a su familia, a su entorno, por su conducta. Por su conducta pueden perderse gente que está alrededor tuyo, por tu testimonio. Y seré muy breve, trataré de ser lo más breve posible en este punto. Él perdió su testimonio ante el pueblo de Sodoma. ¿Qué nos dice el capítulo 19? Cuando llegaron los ángeles, 19:9, y él ofreció, le querían hacer daño a los ángeles, todos sabemos qué le querían hacer, pero él ofreció a sus hijas, que eran vírgenes todavía aún. Es raro encontrar, es un detalle muy importante, que las hijas de Lot todavía eran vírgenes, en el lugar donde vivían. Y es muy interesante eso para entender, a lo mejor Lot mantuvo ciertas cosas, pero es muy interesante el detalle, que a lo mejor pasa desapercibido. Pero cuando estos hombres quisieron hacerle daño a los ángeles, está en el versículo 19, y ellos respondieron, quita ya, quítate de en medio, sal, ándate. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. El hombre que sentaba en la puerta no tenía la suficiente autoridad moral para impedir el daño que le querían hacer a los visitantes. Es bien interesante observar que lo acusaron de levantarse como juez. Esa palabra es bien interesante. Lo que nos habla que al parecer Lot trató de impedir y hablar algo con estos hombres frente a la degradación moral que sufrían. Pero claramente ellos rechazaron la justicia de Lot. Había perdido ya su testimonio. También perdió prestigio con sus yernos.
Vemos lo que nos dice el versículo 14, el capítulo 19. Entonces, porque los ángeles le dijeron, toma rápido, ¿qué gente más tienes aquí? ¿A tu familia, a tu esposa, a tus hijas? ¿Quién más? Bueno, Lot fue a su yerno. No eran casados todavía. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, lo que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaban. Aquellos hombres no tomaron en serio las palabras de Lot. La influencia del testimonio de Lot fue muy débil. Estaba totalmente ausente. Era quizás una influencia mínima, tan mínima que les impidió salvarlos. Pensaron que se burlaba. Esto me hace recordar los pasajes de Noé, ¿no es cierto? Los contemporáneos de Noé vivían en la indiferencia total. Bueno, como los yernos de Lot vivían también. Algo muy similar. Uno dice, no, si te repite la historia, se repite. Se repiten los ciclos, se repiten. Los yernos rechazaron totalmente las advertencias de su suegro a la destrucción de Sodoma y perecieron igual que los contemporáneos de Noé. A menudo cuando un creyente se asocia con el mundo, pierde todo tipo de credibilidad. Cuando la lámpara deja de alumbrar y la sal se desvanece, pasan a hacer cosas inútiles. Y más aún, no tan solo inútiles, sino que herramientas útiles para el enemigo. Estorbo para la gran obra de Dios. La respuesta a los yernos de Lot fue la triste reacción que los inconversos acostumbran a dar cuando se habla del Evangelio. Pero también esa respuesta estaba supeditada a la influencia de Lot. Perdió su prestigio. Podemos decir claramente que su testimonio no fue lo suficiente para su esposa. Todos sabemos la historia de su esposa. Ni para sus hijas. La esposa se perdió, murió en el camino. Y el Señor la ocupa como ejemplo. No seáis como la mujer de Lot. Y un ejemplo muy malo. Más que un ejemplo, es una advertencia para nosotros. No seáis como la mujer de Lot. Porque la mujer de Lot miró, añoró Sodoma. Sus hijas también se perdieron, por lo que pasó distintamente. Fíjense que nunca más se sabe de Lot, ni cómo murió el justo Lot, ni cómo murió, quién lo enterró, qué pasó con su vida. Eso es muy decidor. Te salvo, pero no hay memoria de él. Antes de terminar, quiero hacer notorio lo difícil que fue sacar a Lot de Sodoma. El capítulo 19 nos muestra su indecisión de dejar atrás la ciudad. Podemos decir que casi fue arrastrado, empujado por los ángeles a salir. Eso nos da otra tremenda lección, recordando parte de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de no hacer un tesoro en la tierra, ¿por qué? La polilla. Pero ¿qué dice al final? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No puedo dejar solo mencionar, dije que iba a ser breve, me disculpan, que Lot fue salvo por dos grandes cosas. La oración intercesora de Abraham, cuando habló el Señor para que no destruyera la ciudad, intercedió. Esa es una oración. Muchas veces las tomamos como historia. Es una oración. Y la otra más grande aún, la gran, infinita e incomprensible misericordia de Dios. Temas que por el tiempo uno es difícil de desarrollar, pero temas muy importantes de considerar en nuestras vidas. Empiezo con concluir, después de haber navegado por esta lectura, en historia que nos trae innumerables historias, no cuentos, historias, sucedieron. Nos trae innumerables enseñanzas muy prácticas. Habría que preguntarse, ¿con cuál mirada observaré? ¿Con la de Lot o con la de Abraham? ¿Miraré con mi vista esa llanura fértil y agradable a mis ojos? ¿O esperaré que Dios ordene levantar la vista
para mirar lo que Él me entregará. ¿Acercaré peligrosamente mis tiendas al mundo hasta verme completamente atrapado en Él? ¿O dejaré que Dios dirija mis pasos? ¿Cuidaré mi testimonio por amor y obediencia a Dios? ¿Cuidaré mi testimonio para beneficio de la obra y beneficio de los que me rodean? ¿O dejaré que el Evangelio sea despreciado por mi amistad por el mundo? Termino con uno de los versículos que sale ahí, que digo hay que subrayarlo. ¿Cómo voy a mirar? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14 al 15. Padre Celestial, te damos gracias porque quedan estas historias aquí, Señor, hechos reales, Señor, para que los observemos. Gracias porque la palabra todavía está ahí, Señor. Ayúdanos a escudriñarla, Señor, y ver qué hay para mí, qué cosas prácticas hay para mí, Señor. Muchas veces veo las lecciones y no logro aplicarlas a mi vida. O sea, ayúdame, Señor, a no mirar con esos ojos de Lot. Ayúdame a mirar con los ojos de Abraham. Ayúdame a mirar en el tiempo que tú quieras, Señor. Enséñame y guía mis pasos, Señor, porque te necesito. Soy débil y lo digo, Señor. Muchas veces he mirado con otros ojos, Señor, no con los tuyos. Guíanos, Señor, y que sea de lección importante para nosotros, especialmente el último punto, Señor. Ayúdame a no perder mi testimonio, Señor, para no estorbar tu obra, tu maravillosa obra, Señor. Gracias te doy en el infinito nombre, Señor, maravilloso nombre, ya no me quedan palabras, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.